nunca se mencionó el daño vascular asociado y eso tiene unas implicaciones aterradoras. Exactamente como lo vimos en la charla anterior, donde los pacientes en necrosis hepática, no todos, pero tiene sobre todo a largo plazo de estenosis y eso. El daño vascular asociado, como lo dije en la charla anterior, tiene nombre propio y es la arteria hepática derecha. Más del 90% de los casos donde hay daño vascular asociado, la arteria hepática es la que está dañada. Y hay un estudio bien interesante cuando disecaron, pacientes habían tenido colecistectomías, les hicieron una autopsia y le buscaron la arteria hepática derecha y encontraron que en el 7% de los pacientes, esto era en la era de la cirugía abierta, 7% de los pacientes habían tenido una lesión de la arteria hepática derecha y probablemente nadie se había dado cuenta. Ahora, si la arteria hepática se daña, tiene lesión, no hay mucho problema, si no hay lesión concomitante de la vía biliar. Ese es un concepto interesante. Vamos a revisar brevemente la circulación del colédoco, pero porque en esto se basa las implicaciones de los daños y de la altura de los daños. Tres tipos de circulación. Primero la circulación aferente, y es que cuando la arteria propia viaja a la izquierda, vamos a hablar del paciente, del lado del paciente, a la izquierda del colédoco, hay unos colaterales entrando, son las arterias aferentes, que van entrando a suplir diferentes áreas del colédoco. El 2 son las arterias marginales, la que conocemos como la de las 9 y las 3, esas son las arterias marginales y esta probablemente es la más importante, que es la arteria marginal transversa. Esto fue descrito en el 67 por Terblanche. Y la tercera es el plejo arterial biliar, aquí lo llaman el epicoledocal plexus, y simplemente hay dos planos dentro del colédoco, uno superficial y uno profundo, donde esta circulación que viene de las arterias marginales y de las arterias aferentes se entrelazan para ir a la derecha, a la izquierda, al derecho anterior y al derecho posterior. Concepto básico importante para entender las implicaciones de las heridas arteriales. Como les decía, arteria hepática derecha, daño clásico vascular asociado. Se calcula que hasta en un 25% de las heridas de las injurias de la vía biliar tienen una asociación de herida vascular, concretamente la arteria hepática derecha, 25%. Y cuando uno se pone a leer series, cuando se empezó a describir esto, las series eran como del 65%, pero lo que pasa realmente es que los pacientes que tienen más complicaciones son los que van a centros de referencia, le hacen la angiografía y ven un mundo de pacientes que tienen esta herida asociada. Yo creo que es imposible decir que uno tiene que en la mitad de los casos también hay herida de la arteria hepática derecha asociada. Es alrededor de 20-25%. Este es un estudio que hicieron en Duke y es bien interesante. Lo que hicieron ellos fue, y es un poco viejo, pero todavía tiene la validez que le da a uno haber visto muchos casos. Ellos cogieron 30 casos donde había herida asociada vascular y pudieron coger 30 videos y analizaron todos los videos y fueron uno por uno para ver por qué pasaba eso. Entonces, lo que les voy a describir es por qué se daña la arteria hepática derecha, es el daño clásico que produce en la arteria hepática derecha. Y ustedes ven aquí un 1, un 2, un 3, esto va en orden, la primera herida va aquí. Lo que habíamos visto en lo que mostró el doctor Álvarez, la disección distal, ven la vesícula biliar, asumen que este es el cístico, lo disecan y ahí se hace la transección. Y ustedes lo vieron en varios videos. Es como, sobre todo si la vesícula está un poquito medial, el colédoco, si está inflamado, si hay mucha grasa, se esconde, por así decirlo, detrás de la vesícula y el cirujano empieza a disecar aquí y se va a la izquierda de la vía biliar, como les digo, a la izquierda del paciente. Primera transección allí. El cirujano, ese es número 1, el cirujano está soñando que está en esta área, que está a la derecha de la vía biliar, no a la izquierda, que está a la derecha. Su sueño es: yo estoy aquí a la derecha, empiezo a ver mi disección para poder irme para acá a buscar la placa vesicular.
Entonces lo asumimos, todavía estamos aquí, en realidad estamos en el lado izquierdo del colédoco, el cirujano está pensando que está en el lado izquierdo, va a entrar aquí y una de las cosas que uno hace automáticamente cuando hace colecistectomía laparoscópica es identificar la placa vesicular para poder entrar a ese plano y al plano submucoso de la vesícula, que es como hacemos colecistectomía laparoscópica. Resulta que ese plano es este y ese tejido grueso es la parte proximal del colédoco. Entonces el cirujano tiene dos opciones, o disecar un poquito más, en ese caso va a ver la arteria, que él cree que es la arteria cística, cuando en realidad está buscando la arteria hepática derecha, que en el 90% de los casos, más o menos a este nivel de la bifurcación, pasa por debajo de la bifurcación iliar. Entonces, cuando empieza en su mente a pensar que va a encontrar la parte medial de la vesícula, lo que realmente va a encontrar es esto, el conducto hepático común, y aquí lo abre. La lesión se produce simplemente porque lo hizo con una tijera y encuentra sangrado, o simplemente porque hay un daño térmico, o simplemente está levantando lo que piensa que es la placa vesicular y pone un clip aquí. Y ahí es donde se produce el daño de la arteria hepática derecha. ¿Cuál es la implicación de eso? Estas son las series contemporáneas de herida vascular asociada. Sobre todo estas dos, que son las que tienen más pacientes, quiero que pongan cuidado. Esta es la de San Francisco. Cuando hay injuria de la arteria hepática derecha asociada, la mortalidad, ellos dicen, no es diferente, la morbilidad es un poco incrementada en el estudio. Y yo quiero que pongan cuidado aquí, estas dos series grandes dicen que no hay diferencia en el nivel en la tasa de estenosis anastomótica a largo plazo. No están del todo cierto, les voy a decir por qué. Este es el artículo clásico de San Luis, donde se ven ellos reportaron 113 pacientes, de los cuales 12 tenían lesión de la arteria hepática derecha y 101 no tenían. De esos 12, a 2 le hicieron anastomosis biliar temprana y a 10 le hicieron tardía. De esos 2, los 2 hicieron anastomosis. De los tardíos, a pesar de que tenían lesión arterial derecha, ninguno hizo anastomosis. Ustedes podrían decir, entonces probablemente es el reparo temprano que llevó de los 2 tempranos que hicieron las 2 estenosis. Resulta de que de los 20 tempranos, ninguno tuvo estenosis a largo plazo. Cuando uno analiza por qué los otros no tuvieron estenosis, no piensa que hay estenosis, es porque las otras 2 series, todos los reparos se hicieron tardíamente. El problema es uno puede tener necrosis biliar que puede evolucionar agudamente en 2 semanas, pero se puede durar hasta 3 meses. Entonces lo más probable es que cuando se hace el reparo temprano, si tiene un daño vascular asociado, uno lo hace en un conducto hepático que se puede ver bien, pero que está destinado a fibrosarse. Y ahí es donde tiene uno el problema. Lo otro es que a veces ve uno estos pacientes, cuando tiene herida vascular asociada, yo siempre pido angiografía y uno ve la herida que es un bismuth 3 o un bismuth 2 debajo de la bifurcación. Cuando vuelven, que les hago la resonancia para planear la reconstrucción, veo que la herida ya es definitivamente 3 o es ya 4, simplemente porque progresan, porque la necrosis biliar ha progresado, y si yo hubiera hecho el reparo tempranamente en esa herida, lo que iba a pasar es que se iba a fibrosar y mi reparo iba a fallar. De manera que si usted piensa hacer un reparo temprano, lo que yo sugeriría, yo no estoy en contra de hacer un reparo temprano de las lesiones de la vía biliar, pero siempre hagan angiografía porque puede fallarle, y no necesariamente tiene que ser algo técnico, sino simplemente es la evolución normal de la necrosis biliar. Cuando los pacientes vienen y yo los veo, yo siempre les pido una escanografía con 3 fases. Y esto es importantísimo porque uno ve la hipoperfusión en la fase arterial, uno sabe que este paciente tiene herida arterial. Si usted hace la escanografía como la hacen comúnmente, que es normalmente en una fase arterial tardía o en una fase venosa temprana, no va a haber diferencia en la perfusión del hígado. Pero si la hace en la fase arterial, usted va a ver esto. Y esto es claro, aquí no hay otra cosa, no hay otra causa
sino lesión arterial asociada de la hepática derecha. O cuando uno ve un bilioma intrahepático, lo que ha pasado allí es que ha habido necrosis de los tubos. Acuérdense que lo único que perfunde la vía biliar es la arteria. La vena porta no perfunde para nada, perfunde el 70% del hígado, pero no perfunde para nada la vía biliar. Entonces, cuando hay algo de obstrucción, el paciente va a desarrollar, hay necrosis, se abre esa área del ducto, se infecta, como no hay respuesta, arterial para prevenir la infección, los pacientes hacen unos biliomas intrahepáticos grandísimos. Este paciente, yo le aseguro, tiene una herida asociada de la vía biliar. Y a ese paciente precisamente le hicimos una angiografía, exactamente lo que se vio antes. Aquí, pues el paciente tenía una reemplazada izquierda, pero normalmente la que viene aquí, que es la arteria común, esta es la gastrodenal, ustedes ven la brecha que hay entre una y otro, simplemente porque está reperfundiendo a través de esa arteria marginal transversa. Y ustedes lo pueden ver también cuando hay unas como dilataciones aneurismáticas pequeñitas, porque esta arteria no está programada para llevar todo este flujo de sangre y suplir el lado derecho. Por eso, a pesar de que usted tenga esta arteria, en el 10% de los casos va a tener necrosis hepática, porque esta arteria no va a poder llevar toda la sangre que necesita hasta allá. Yo difiero un poco de pedir resonancias, algo así. Mire, este es un paciente mío, donde usted ve perfectamente la arteria hepática derecha. La ve en este corte axial. Miren el corte coronal, como se ve perfectamente la arteria hepática derecha. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los pacientes se les hacen las escanografías, para usted hacer una fascia arterial, le empiezan a inyectar el contraste 20 segundos después, le empiezan a tomar los cortes 20 segundos después de que usted inyecta contraste. Entonces lo que pasa es que ya ha hecho el shunt arterial, ya se ve la reperfusión en el lado derecho, pero en realidad cuando uno hace esto en tiempo real, como es la angiografía, lo que va a ver es esto. Este es el paciente que les acabo de mostrar. Simplemente la arteria hepática común, gastrodenal, y aquí ven esa brecha. Simplemente ha hecho la reperfusión por el shunt arterial que hay a través de la arteria marginal transversa. Y ustedes ven esas dilataciones que normalmente uno no ve en el hígado, esas como pequeños pseudoaneurismas, simplemente porque están llevando todo eso. Esa es una escanografía que muestra normal. En la resonancia, acuérdense, la resonancia es la parte arterial es una reconstrucción. Simplemente es lo que usted tiene aquí, no es tiempo real. Estos pacientes, y eso lo hago yo siempre, yo soy el fan número 1 de la resonancia, pero cuando estoy buscando herida vascular asociada, siempre hago una angiografía porque eso es lo que puede pasar. Usualmente, como les decía, no resulta en isquemia crítica. Sin embargo, si hay obstrucción biliar acompañada, si le puso un clip a la vesícula, al colédoco, lo que va a pasar es que ese incremento ductal va a producir una hipoperfusión portal. Nuestro cuerpo lo que hace es una hiperperfusión arterial para compensar la hipoperfusión portal. Acuérdense, dentro del hígado la presión es 5 milímetros de mercurio. Entonces lo que va a pasar es que si usted tiene una herida vascular asociada, no hay cómo compensar, y por eso ustedes ven los bilomas intrahepáticos que les acabo de mostrar. Entonces, cuando le ponen un clip al colédoco, se complica la situación realmente. Y eso es especialmente crítico en las injurias altas, como vamos a ver un poco más ahora. La severidad del cuadro clínico: si hay un infarto lento del lóbulo derecho, es una evolución, el paciente puede sentirse mal, pero nunca se mejora, realmente nunca se mejora, y termina en abscesos intrahepáticos, por lo que les estaba diciendo, biliomas intrahepáticos y a una isquemia franca en el 10% de los casos. Y esto simplemente está ilustrando, este es de un artículo, lo saqué de un artículo de Strasberg del 2010, donde los gráficos para mí son bien ilustrativos. Aquí una injuria de la arteria derecha, pero simplemente, a pesar de que una injuria de la arteria derecha, no hay daño del colédoco. Entonces, la reperfusión de la derecha se hace por la arteria biliar, se hace por el colédoco, que está mostrando aquí, no hay absolutamente ningún problema. Cuando hay una arteria hepática derecha seccionada y hay una transección del colédoco, es realmente lo que vimos antes. No tenemos ya el plejo arterial biliar,
y no hay la perfusión de las arterias deferentes en el lado derecho, pero esta colateral iliar va a reperfundir el lado derecho. No siempre va a ser suficiente, pero en la mayoría de los casos va a ser. Sin embargo, en la Bismuth 4-5, donde la herida es completa en estos dos lados y la arteria hepática derecha está seccionada, no está el plejo del colédoco y no está la arteria iliar. De manera que la perfusión en el lado derecho va a ser 0. Eso de la arteria. Hablemos un poquito del aporte. Estos casos son pacientes reales, herida de la porta. Realmente eso termina en hepatectomía derecha en el 95% de los casos. Esta es una paciente, le dieron manejo conservador por 3 meses. Cuando vino tenía un dren aquí con bilis, hipoperfusión, le hicimos una hepatectomía derecha sin reconstrucción de la vía biliar y eso fue todo lo que necesitó. A veces, y esto lo vemos ocasionalmente, acuérdense que el pedículo derecho anterior está detrás de la vesícula. Si uno se va un poquito profundo, ahí es donde está. Entonces, cuando se hace la disección, hemos visto casos donde le ponen un clip en la porta al derecho anterior. Y ustedes ven el derecho posterior perfectamente aquí, pero el derecho anterior tiene el clip y eso produce este tipo de necrosis que luego se sobreinfecta y son realmente un problema. Este paciente yo iba a esperar 3 meses para operarlo y cuando volvió esto era lo que tenía, le sacamos el dren, no tenía ni siquiera dren biliar, estuvo de buenas que no tuvimos que operarlo. Las series contemporáneas, no sé si esté proyectando bien, con las heridas asociadas de la porta, yo no me voy a ir muy largo, lo único que quería mostrarles es esto. Injurias de la porta, hepatectomía derecha en el 90% de los casos, cuando usted no la tiene, termina en trasplante de hígado. Es así de complicado, es obviamente asociado a la herida, a la injuria biliar también. Injuria de otras arterias, de la propia, de la común, los resultados son tremendamente malos, hepatectomías derechas, trasplante de hígado, realmente es una cosa terrible. Afortunadamente en más del 90% de los casos solo la arteria hepática derecha. De manera que en conclusión, la injuria de la arteria hepática derecha incrementa la complejidad del daño biliar, con una isquemia produciendo una isquemia hepática de un 10%. La estenosis de la reconstrucción biliar temprana está asociada a la injuria vascular, sobre todo de la arteria hepática derecha, y la angiografía en mi caso, en mi opinión, es mandatoria. Y la injuria portal o de la arteria hepática propia, obviamente, son mucho más complejas y mórbidas, excepto en ese daño portal segmentario que les acabo de ilustrar. Muchísimas gracias.